Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy reproduciremos sonido por modulación de ancho de pulso PWM con la Raspberry Pi Pico. Utilizando dos pines del GPIO reproduciremos sonido tanto en formato WAV como en MP3. Veremos cómo convertir los archivos con Audacity para poder emplearlos en la Pico. Esquemas de conexionado, código en CircuitPython y finalmente agregaremos un pulsador para iniciar la reproducción al presionarlo. En el capítulo 50 habíamos tratado cómo reproducir sonido con el ESP32 a través del DAC o conversor digital analógico. Vimos teoría y práctica, además del tema archivos WAV, orígenes y características. Entonces surgió la pregunta de los amigos del canal de cómo reproducir sonido con microcontroladores como el Raspberry Pi Pico que no cuentan con DAC. Y la respuesta es a través de PWM, o modulación por ancho de pulso, donde la señal solo puede tener dos estados, alto o bajo, es decir, 0 o 3.3 volts, y mediante el concepto de ciclo de trabajo, se varía el porcentaje de cada uno. Cuando lo visualizamos en el capítulo 10 en el osciloscopio, era fácil observarlo porque aumentábamos y disminuíamos el ciclo de trabajo manualmente con un potenciómetro, y de esa manera modificábamos el brillo de un LED. Este concepto es muy empleado en electrónica y computación. Con él, por ejemplo, regulamos la velocidad de los ventiladores o coolers de una PC o single board computer. Dicho esto, pasemos a ver los componentes que emplearemos para el proyecto de hoy. Lo primero y principal es una placa de desarrollo Raspberry Pi Pico, que puede ser la original o la W. En este proyecto no utilizaremos Wi-Fi. Un protoboard, breadboard o placa experimental para trabajar cómodamente. Para escuchar el sonido podemos utilizar unos simples audífonos o auriculares. El sonido, al ser mono, lo escucharemos por un solo oído y con un volumen bastante bajo. Necesitaremos también poder conectarnos al mini plug de 3,5 mm y en mi caso utilizaré estos ganchos pinza o test hooks para una conexión fácil. También se pueden usar cocodrilos o un conector mini plug hembra. Otra gran opción para escuchar el sonido son los pequeños parlantecitos amplificados. Normalmente son para Bluetooth, pero incluyen una salida auxiliar con mini plug a donde podemos conectar los pines de la Pico. Necesitaremos algunos cables tipo DuPont para realizar el conexionado y finalmente un pulsador sin retención para la última parte del proyecto donde el sonido se reproducirá al presionar el pulsador. En mi caso es de 12 x 12 mm, pero puede ser cualquiera que permita montaje en protoboard. Antes de pasar a trabajar con el software, quiero contarte sobre el auspiciante del video de hoy. PCBWay es la mejor opción para la fabricación de circuitos impresos de alta calidad y bajo costo. Realizar un pedido es muy simple. Desde la propia página obtenemos el costo de fabricación y envío que se realiza en un par de días. Además de PCBs, realizan trabajos de impresión 3D, CNC y moldeo por vacío. Estamos próximos a las Navidades y hasta el 31 de diciembre se encuentran disponibles ofertas y cupones de descuentos para todos los servicios. Luego los descuentos, ofertas y actividades continúan hasta el 12 de enero del nuevo año. Lo primero será instalar el firmware de CircuitPython en la Raspberry Pi Pico y para ello nos dirigimos al sitio web en circuitpython.org. Una vez allí, clic en Downloads y en la nueva página seleccionamos la Pico inicial o la Pico W. Como se dijo, en este proyecto no emplearemos Wi-Fi y en mi caso seleccionaré la W, que es el modelo que dispongo en estos momentos. En la nueva página damos clic en Download.uf2now y comenzará automáticamente con la descarga que se realiza rápidamente al ser un archivo de solo 2.6 MB. Para flashear el firmware en la Pico, tenemos que mantener presionado el pulsador de boot en la placa mientras conectamos el micro USB. De esta manera se abre una ventana donde solo arrastramos y soltamos el archivo UF2 recién descargado. Si bien me encuentro en Linux, es lo mismo para Windows. Al finalizar, la ventana se cierra automáticamente y aquí sobre el escritorio vemos montada la Pico con el nombre CircuitPy. Necesitaremos para trabajar un entorno de desarrollo integrado. Y si bien hay varios, desde hace unos cuantos años utilizo y recomiendo Thonny, un IDE simple, ligero y de código abierto. Lo encontramos en su sitio web thonny.org, disponible para Linux, Windows y Mac.
Se puede descargar desde este sitio web o también desde la mayoría de tiendas o gestores de software propios de cada distribución. En mi caso, si abro Mint Install y busco Thonny, se encuentra disponible tanto como paquete del sistema como en Flatpak. Yo lo tengo instalado como paquete del sistema o archivo dev. Dirigiéndome al lanzador de aplicaciones, programación, lo encuentro. Una vez ejecutado, comprobamos que el intérprete es Adafruit CircuitPython 9.2.1, la versión recién descargada. Minimizo Thonny y tenemos que contar con un editor de audio, y el muy buen y clásico Audacity lo encontramos en www.audacityteam.org, software libre, de código abierto y multiplataforma. Con clic en Downloads lo tenemos para Linux, Windows y Mac. Al igual que Thonny, lo encontramos en todas las tiendas o gestores de software de Linux. Buscándolo, en mi caso, en Mint Install, lo tenemos disponible como paquete del sistema y como Flatpak. Yo lo tengo instalado como paquete del sistema o .dev. Lo ejecuto desde el lanzador de aplicaciones, sonido y video, luego Audacity. Ahora tenemos que editar el archivo de audio que nos interese. Con clic en Archivo, Abrir, en el directorio Descargas, tengo campanas.mp3. Lo abro y lo primero que vemos es que se encuentra en estéreo. Nosotros necesitamos la pista en mono, de modo que doble clic sobre la pista para seleccionar todo. Y con clic en el menú Pistas, Mezclar, seleccionamos Mezclar pista estéreo en mono. Dando en la barra espaciadora, comienza la reproducción, tratándose de campanas de ferrocarril. Como resulta algo largo y el espacio en la pico es limitado, dejo las primeras campanadas, selecciono el resto y con la tecla Delete elimino lo seleccionado. Ahora con clic en Archivo y Exportar audio le damos un nombre. En este caso trabajaremos con un archivo .wav. Luego usaremos MP3, pero por ahora WAV. El código es ligeramente distinto según el formato. Cambio el directorio donde se guardará el archivo a sonidos. Y lo que sigue es importante. Tenemos que cambiar la frecuencia, que normalmente es 44.100 Hz, aunque puede ser otra, a 22.050 Hz. Si no cambiamos la frecuencia, no lo podremos reproducir en la pico. La codificación tiene que ser Signed 16-bit PCM. En mi caso se encuentra así de forma predeterminada. Clic en exportar y eso es todo. Tenemos nuestro archivo de audio en la carpeta Sonidos. Ya podemos cerrar Audacity. El siguiente paso es dirigirnos al sitio de computadoras y sensores en GitHub. El link lo tienes debajo y en la descripción. Clic en campanas-wav.pi y veremos un código en CircuitPython bastante corto. Luego clic a la derecha en Raw y en la nueva página copiamos el código completo para después pegarlo en el entorno de desarrollo integrado Thonny. Lo guardamos con fichero guardar como. Seleccionamos dispositivo CircuitPython y le damos por nombre el que tenía en GitHub, campanas-wav.py. Donde te señalo indica ruta igual sonidos. Quiere decir que en una carpeta o directorio de nombre sonidos tenemos que guardar el archivo con el sonido WAV que procesamos hace un rato con Audacity. Entonces, clic en CircuitPy, que no es otra cosa que la pico, y vemos que se encuentra el archivo campanas-wav.py. Este es el código que copiamos de GitHub y con clic derecho creamos una carpeta nueva. Le damos por nombre Sonidos, todo en minúsculas, y allí dentro pegamos el archivo campanas.wav que procesamos con Audacity. Con esto tenemos casi todo listo. El código es sumamente simple. Importamos las librerías para manejo de los GPIO, de audio por PWM y para archivos WAV. Luego definimos el pin 14 de salida por donde enviaremos la señal y luego solo abrimos el archivo campanas.wav dentro del directorio sonidos y lo reproducimos. Con respecto al conexionado, este es sumamente simple, solo dos cables, uno que sale del GPIO 14, pin físico número 19, a la punta del mini plug, y alguno de los GND de la pico, puede ser cualquiera. En mi caso seleccioné el pin físico 23 a la parte de atrás del mini plug. Nada más en cuanto a conexionado. Luego agregaremos un pulsador. Ahora solo nos queda dar en ejecutar el script actual para escuchar por el parlantecito el sonido de las campanadas. Muy bien, hasta aquí todo funcionó correctamente. Pasemos a trabajar con MP3 y agreguemos un pulsador.
Para esta segunda parte agregamos un pulsador que se conectará a la Pico con dos cables nada más. Una de las patitas del pulsador la conectamos con el GPIO 15, pin físico 20, y la otra patita a GND. En este caso seleccioné el pin 18, pero puede ser cualquier GND. Los otros dos cables quedan igual que en la primera parte. El siguiente paso es convertir el audio para poder reproducirlo con la Pico. Para ello, desde Audacity, abrimos el archivo que nos interese convertir. En mi caso, grabé mi voz con un micrófono. El archivo se encuentra en formato WAV y una vez abierto, comprobamos que se encuentra en mono. Si en tu caso estuviera en estéreo, hay que convertirlo como hicimos previamente. Doble clic sobre la pista para seleccionar todo, pistas, mezclar y mezclar pista estéreo a mono. Presionando la barra espaciadora, escuchemos la grabación. En el capítulo de hoy, reproduciendo sonido a través de PWM con la Raspberry Pi Pico. Para exportarlo, damos clic en Audio, Exportar audio, y el formato lo cambiamos a MP3. El archivo le cambiaré el nombre a Audio MP3. Canales lo dejamos en mono, frecuencia la pasamos a 22.050 Hz, el modo de velocidad lo cambiamos a variable, y la calidad la pasamos a 80-120 kilobits por segundo. Y eso es todo. Exportamos dando en el botón respectivo y luego podemos cerrar Audacity. Dirigiéndome al directorio de la descarga, en mi caso sonidos, se encuentran ambos archivos de audio. Y nótese la diferencia de tamaño. El recién convertido MP3 con 31.3 kilobytes, mientras que el WAV original con 694 kilobytes. El MP3 es 22 veces más pequeño. Lo siguiente es copiar este archivo MP3 recién creado en la Raspberry Pi Pico. Para ello, doble clic en CircuitPy, luego abrimos la carpeta sonidos en la Pico, es allí donde arrastramos y soltamos o copiamos y pegamos. Es momento de ir en búsqueda del segundo código para el archivo de audio en MP3 y con el pulsador para iniciar la reproducción. Lo tenemos en el sitio web de computadoras y sensores en GitHub, como es habitual. Clic en mp3-botón.py y en la nueva página vemos el código en CircuitPython. Es apenas un poco más largo que el anterior por el agregado del pulsador. Damos clic a la derecha en Raw y copiamos el código completo para pegarlo en Thonny. Luego con guardar como lo hacemos en el dispositivo CircuitPython y con el nombre mp3-botón.py. Mirando el código, ahora empleamos de la librería audio MP3 MP3 Decoder. Definimos el pin 15, donde tenemos el pulsador, como de entrada y del tipo pull-up, es decir, en reposo se encuentra en estado alto o de 1 lógico y al presionar pasa a bajo o 0 lógico. Esto lo aplicamos dentro del bucle infinito while true cuando valor en el GPIO 15 sea bajo, en la consola de Thonny se imprimirá el texto reproduciendo. Escucharemos el audio en MP3. El delay o demora de medio segundo es para que no se ejecute varias veces al presionar. Ahora solo nos queda dar en ejecutar el script actual y presionar el botón. En el capítulo de hoy, reproduciendo sonido a través de PWM con la Raspberry Pi Pico. Muy bien, esta segunda parte funcionó correctamente. Algo que se debe tener en cuenta es la poca capacidad de memoria que posee la Pico. Solo 264 kilobytes de RAM y 2 megabytes de memoria flash. Buena parte de la memoria flash la ocupa CircuitPython, quedando en la práctica para código y sonido entre 500 y 600 kilobytes, con lo cual siempre la mejor opción es trabajar con archivos MP3, y de necesitar mayor espacio podemos agregar un lector de tarjetas microSD con interfaz SPI. En vez de utilizar un pulsador, por ejemplo, podemos emplear el sensor infrarrojo pasivo HC-SR501 que vimos en los capítulos 4 y 79. Frente a la detección se reproduce sonido. Son muchos los posibles usos de sonido por PWM. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!